empezar ahora a hablarles de algo que titulé el Pentágono y el despojo de recursos geoestratégicos, y que tiene que ver con el despojo en México y en América Latina en general, aunque me centraré más en los planes de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Desde hace un cuarto de siglo, es decir, cuando en 1989 se autodisuelve la Unión Soviética, ante las amenazas a su hegemonía por competidores interimperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de despojo y apropiación neocolonial de territorios y una refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado hemisferio occidental no escapó a esa lógica de reconquista y de guerras imperiales de distinto tipo. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, hoy el compañero de Panamá nos decía que justamente hasta el último día de 1999, al finalizar el siglo XX, Estados Unidos tenía una red de bases militares en la zona del Canal, incluso ahí tenía una base nuclear, y desde ahí estaba el Comando Sur que controlaba México y todo el Caribe y América del Sur. A partir de que Estados Unidos tiene que dejar por los acuerdos Carter-Torrijos del 77 la zona canalera, hay todo un proceso de reingeniería militar, y ni América Latina y el Caribe, ni México y Colombia en particular, a partir de ahí, estos dos países fueron convertidos prácticamente en auténticas plataformas de guerra, ya sea guerra comercial frente a la competencia extracontinental por los mercados y los recursos geoestratégicos, o guerras no convencionales, es decir, guerras, les llaman ahora asimétricas, pero que son guerras irregulares, son guerras subversivas, son guerras encubiertas, como por ejemplo las que lleva a cabo también desde hace 50 años Estados Unidos contra Cuba, y en lo particular también en esta etapa no solo contra Cuba sino también contra Venezuela, que para el caso venezolano incluye, por ejemplo, golpe de Estado, la desestabilización económica, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y de medicamentos, y la generación del caos y de una violencia fratricida, el magnicidio, el secesionismo, como también lo intentó en 2008 en Bolivia, el paramilitarismo, el mercenarismo y la guerra cibernética y el terrorismo mediático. En particular, la guerra cibernética y el terrorismo mediático, este año 2014, entre marzo y mayo, se llevó a cabo con gran intensidad contra el pueblo bolivariano de Venezuela. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de Estados Unidos en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y de megaproyectos, como los que contenían ya en un inicio el Tratado de América del Norte, el TELECAN, de 1994, el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá, que fueron concebidos de manera conjunta y aplicados con diferencia de un año, y luego, como se observaba aquí por algunos de los compañeros que hablaron, el Plan Puebla-Panamá se transforma en la iniciativa mesoamericana en 2008, incorporando a Colombia. Hay proyectos de 1943, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, que los geopolíticos de Estados Unidos estaban diciendo que las fronteras seguras del nuevo imperio que iba a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, las fronteras seguras iban a tener que pasar por Colombia, Venezuela y las Antillas, por el Caribe, absorbiendo a todo México y Centroamérica. En 1943 están diseñados esos proyectos que se llaman de grandes áreas, y en 2014 ya tenemos a Colombia, a México, a algunos países de Centroamérica, es decir, no han podido completar el mapa, pero el golpe de Estado en Venezuela en 2002 era parte de ese proyecto, que son proyectos que vienen, le digo, de hace 70 años. Luego, para el caso de Centroamérica, estuvo el CAFTA, es decir,
el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, la integración de la infraestructura regional sudamericana, el IRSA, y por ahora el abortado ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, aquel que en Mar del Plata en 2005 Chávez dijo: el ALCA al carajo, ¿no? Y bueno, y para el caso de México, a partir de 2005 tenemos la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que incluye a los dos países del TLC, Canadá y México, o sea que es el TLC militarizado, 2005. Y en 2007 Estados Unidos crea una iniciativa Mérida, que es el símil del Plan Colombia de 1999. Es decir, el aparato militar, de logística militar, justamente para controlar en esta nueva etapa de comienzo del siglo XXI a México y los países centroamericanos. Todos estos planes combinan intereses de seguridad e intereses económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por las materias primas y los recursos geoestratégicos, y también está esto conectado con una acción de control directo de poblaciones y puntos geográficos determinantes para lo que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura. Acuérdense que el Plan Puebla-Panamá, al igual que el Plan Colombia, integran redes multimodales que integran carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, pero también incluía la fibra óptica, que tiene que ver con las telecomunicaciones. Como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, cito: se trata de transformar el territorio, de adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y a los nuevos negocios. Se trata de cuadricular el territorio, ordenarlo, hacerlo funcional y productivo para el gran capital. Si ustedes escucharon cuando habló Leopoldo de Gives sobre la zona de Juchitán y el istmo de Tehuantepec y todo el tema de la energía eólica y las transnacionales españolas en la zona del istmo, tiene que ver justamente con este ordenamiento del territorio y de las poblaciones que están sobre esos territorios. Pero es lo mismo que tiene que ver con la lucha del pueblo yaqui hoy por el agua en el norte del país, y la lucha que tienen que ver en muchos de los países de donde vienen los hermanos latinoamericanos, tienen que ver justamente con este mismo proceso de apropiación. En el marco del renovado expansionismo imperial, México pues no sería la excepción. En fechas más recientes, en las postrimerías del régimen de Felipe Calderón, en 2012, Estados Unidos presionó para que México ingresara al Acuerdo Transpacífico, diseñado para contener a China, y también hizo que México entrara a la Alianza del Pacífico, que está integrada por México, Colombia, Perú y Chile, que es un instrumento político y económico mediante el cual Estados Unidos pretende modificar el mapa sociopolítico regional, acabando con los países que integran el ALBA, es decir, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Y también con estas dos iniciativas del Pacífico intenta socavar desde adentro proyectos que suscitan el rechazo visceral de la Casa Blanca, como es la UNASUR, la Unión de Naciones, ¿no se está oyendo? La Unión de Naciones Sudamericanas, y también un nuevo instrumento regional que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que por cierto estuvo presidida este último año por Raúl Castro, porque Cuba tuvo la Secretaría pro tempore. Es decir, son las nuevas herramientas que se sumaron en fecha reciente al Mercosur, el Mercado Común del Sur, integrado en 1991 por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. En ese marco, y en particular desde la llegada del gobierno de Felipe Calderón en 2006, en diciembre,
se ha venido desarrollando en México un larvado proceso de militarización y paramilitarización, pero también de mercenarización bajo control de Estados Unidos, que ha sumido al país en una catástrofe humanitaria. Catástrofe humanitaria generada por el terrorismo de Estado como preludio del paquete de contrarreformas neoliberales impuestas el año pasado y lo que va de este año por Enrique Peña Nieto. Es decir, los 6 años del régimen de Calderón, aquella guerra fratricida que supuestamente era contra traficantes, en realidad, y contra lo que se llama el crimen organizado, en realidad fue una guerra contra el pueblo que estuvo dirigida a generar un terror paralizante en las poblaciones, en las comunidades que estaban organizadas, para poder, después de imponer ese régimen de terror, aterrizar con Peña Nieto este paquete de contrarreformas neoliberales. Y justamente un paquete que tiene como eje a la contrarreforma energética, que culminará con la reforma de estos días pasados, con la entrega de grandes áreas del territorio nacional a poderosas corporaciones petroleras, gaseras, eléctricas, mineras, que tendrán incluso derechos ahora constitucionales y legales sobre las tierras de mexicanos bajo control ejidal comunitario, que era la gran conquista de la Revolución de 1917. La Estrategia de Seguridad Nacional, actualizada por el Pentágono en marzo de 2005, o sea, después de las Torres Gemelas, 2005 fue como un punto de inflexión de toda la guerra al terrorismo, le llamaba Estados Unidos. Es decir, a partir de ahí se esbozó en los planes de seguridad nacional una agenda para la dominación imperial mundial mediante el aumento y despliegue de tropas en el exterior y el entrenamiento de los ejércitos locales en nuestros países en tácticas básicas de contrainsurgencia y un incremento de los sistemas de armas avanzadas dirigido a escalar una carrera armamentista con países que desafiaban la hegemonía de Estados Unidos, en particular China, Rusia, Francia y Alemania. Nosotros hablamos de que sobre México y otros países existe una guerra de ocupación integral, y esa intervención de Estados Unidos en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos. Ustedes se acordarán que durante toda la Guerra Fría que enfrentaba el capitalismo con el campo capitalista, con el campo comunista, el caballito de batalla era la guerra del comunismo internacional. Desaparecía la Unión Soviética, ahora Estados Unidos plantea nuevos enemigos, y estos son guerras contra no estados o contra enemigos no convencionales, irregulares o asimétricos. Y estos enemigos asimétricos pueden ser el traficante de droga, puede ser el populismo radical. Pensemos en el mote, es decir, cómo se caracterizaba a Hugo Chávez como populista radical, pero también le servía a Evo Morales, también a López Obrador, y también, bueno, el terrorista, ¿no? Solo que en México no hay agrupaciones o grupos terroristas, porque las dos guerrillas para el cual fue preparado el plan de contrainsurgencia, el plan Puebla-Panamá, dieron un repliegue táctico y están en una fase de acumulación de fuerza sin hacer acciones armadas ofensivas. Todo esto, decíamos, se dirige también estos nuevos planes del Pentágono contra lo que definen como estados fallidos o contra enemigos asimétricos que dicen pueden ser patrocinados por estados canallas, le llaman, o estados delincuentes. Lo que ha derivado, pues, en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas de los códigos internacionales y que evaden las restricciones fronterizas de los estados, pero con otro aditamento, es decir, como son guerras irregulares, los soldados del Pentágono actúan de manera encubierta para eludir
poder ser juzgados según las leyes internacionales. La ocupación integral de México forma parte de una dominación de espectro completo, noción que fue diseñada por el Pentágono antes incluso del 11 de septiembre de 2001, que abarca, fíjense, una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural, y dentro de la cultural entra también la educación, tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar un consentimiento. Sobre esto no me voy a extender, pero esto tiene que ver fundamentalmente con el papel de los grandes medios corporativos privados. Pensemos para el caso de México, Televisa, TV Azteca, pero pensemos en CNN en español o las cadenas Fox, es decir, cómo desde ahí vienen los mensajes que son dirigidos a estas corporaciones privadas para tratar de penetrar la cabeza de la gente, no solo en México, sino en todo el mundo. La fabricación de imaginarios colectivos busca además facilitar la intervención o ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la seguridad nacional de Estados Unidos o la seguridad hemisférica. Y con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado perímetro de seguridad en el espacio geográfico que abarca a Canadá, Estados Unidos y México. Todo esto como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto que fue introducido de manera furtiva en México a través de lo que conocemos ahora como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. En apariencia, esto que llamamos una guerra de ocupación integral de México no ha tenido buenos resultados. El 13 de marzo de 2012, hace 2 años, el jefe del Comando Norte del Pentágono, el general Charles Jacoby, cuestionó ante el Senado de su país el saldo de la lucha antidrogas del calderonismo. Todavía faltaban unos meses para que terminara en noviembre su mandato, y al testimoniar ante un comité de servicios armados en el Congreso de Estados Unidos, Jacoby consideró inaceptable la cifra de muertos y dijo que era muy temprano para estimar si se estaba ganando o perdiendo la guerra. Afirmó que esa estrategia de decapitación de criminales fue exitosa, pero que no tuvo un efecto positivo aceptable y que la violencia se habría incrementado. Es decir, los propios mandos que diseñaron la guerra de Calderón dijeron en marzo que el alto costo en vidas no se podía poner como un saldo a favor. Y el 28 de marzo siguiente, de 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, señaló aquí en México que el número de muertos en México ascendía a 150.000. Es decir, que cuando las cifras de Calderón iban en 30.000 muertos, el jefe del Pentágono, que antes fue el jefe de la CIA, o sea, después, o junto con el presidente Obama, la persona más informada de Estados Unidos, saliendo de una reunión bilateral con el Consejo de Seguridad Nacional de México, es decir, donde estaba el secretario de Defensa, el de Marina, el procurador, los servicios del CISEN, es decir, dijo en una mesa como esta a la prensa: en México hay 150.000 muertos. Luego lo hicieron desmentir porque iba a contramano del discurso oficial aquí en México. Sabemos que esa cifra se puede quedar corta y ha seguido aumentando desde que entró Peña Nieto. Y que una cifra de desaparecidos, según organismos internacionales, oscila entre 25.000 y 30.000 desaparecidos. Acuérdense los más grandes, que si en 1977, 1978 se acuñó los organismos internacionales la terminología de terrorismo de Estado
para aplicar a la Argentina, por ejemplo, con 15.000 muertos y 30.000 desaparecidos, México en el sexenio de Calderón triplicó las cifras que dieron origen a esa definición de terrorismo de Estado. Los aparentes malos resultados de esa guerra podrían obedecer, desde mi lógica, a algo distinto de lo que pregonaba entonces Calderón. Es decir, el número de muertos y el aumento de una violencia irracional o de apariencia irracional y caótica podrían obedecer a una política deliberada de desestabilización y exterminio que, utilizando mano de obra militar y policial mexicana y agentes encubiertos de Estados Unidos, podría estar dirigida a debilitar aún más al país. Planteamos nosotros esto en 2012 para una balcanización de México. Cuando yo hablo de, por ejemplo, en la UNAM, a los jóvenes estudiantes, y se los pregunto a ustedes si piensan que México puede estar dividido en 2 o 3 países dentro de 5 o 7 años, normalmente me responden que no. Y yo siempre les digo, pregúntenles a los checoslovacos si iban a pensar que Checoslovaquia estuviera dividida un pocos años después de comienzo de los 90. Pregúntenle a los yugoslavos si iban a pensar que en menos de 7 años va a estar dividida en 9 pequeñas repúblicas. Ya hay planes hoy de los estrategas de Estados Unidos desde el ámbito geopolítico que hablan de 3 y hasta 5 Méxicos posibles, con distintas variables de integración con parte de la población de Estados Unidos actual. Es decir, pensamos que puede haber un desmembramiento sin que tenga que ocurrir cambios de nombre incluso de toda la franja fronteriza de México con Estados Unidos. A 9 años pues de la entrada en vigor, es decir, esa franja fronteriza tiene que ver con los planes que se están aprobando en estos días en el Congreso y la Cámara de Diputados mexicanos. Es decir, son los países colindantes con Estados Unidos, pero también los del Golfo de México. En ese contexto, en mayo de 2010, México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la Administración de la Frontera del siglo XXI. Es decir, hace 4 años hubo una declaración del presidente, ya era Obama, no, ya era Bush con Calderón, la Declaración de la Administración de la Frontera del siglo XXI. La franja fronteriza fue dividida entonces en un área clave de la llamada seguridad energética colectiva, que incluye la generación e interconexión de electricidad y la explotación y exploración segura y eficiente de hidrocarburos, es decir, gas natural, petróleo y agua que sirve para generar electricidad. 2010, la frontera energética segura del siglo XXI. A 9 años, decía, de la entrada en vigor del ASPAM y 7 del lanzamiento de la iniciativa Mérida, que militarizó a varios estados de México, no se entiende que, siendo la seguridad energética colectiva la prioridad número 1 de Estados Unidos, Tamaulipas, el estado de Tamaulipas, reuniera hasta la fecha, desde que llegó Peña Nieto a Los Pinos, las características de un estado fallido y fuera denominado territorio Z, en alusión al grupo criminal, la banda delincuencial, según la narrativa oficial de que existe un grupo que se llaman los Zetas y que son malísimos. Fíjense, ¿por qué yo cuestiono que si es la frontera del siglo XXI pueda ser un territorio controlado por una organización criminal? Porque Tamaulipas tiene gas natural, el famoso gas shale de la fractura hidráulica que están sancionando ahora en el Congreso, tiene petróleo, hay ductos, hay petroductos, hay gasoductos, ¿no?, que van hacia la frontera con Estados Unidos. Sobre el territorio de Tamaulipas
está la cuenca de Burgos sobre el territorio en el subsuelo, está la cuenca de Sabinas Piedras Negras, que también abarca municipios de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, pero a su vez Tamaulipas, si se acuerdan los que aprobaron geografía, todos, ¿no? Limita al norte con un estado de Estados Unidos. ¿Cuál es? Texas, y Texas es el estado petrolero por excelencia de Estados Unidos, y Tamaulipas coordina, es frontera con el Golfo de México. El Golfo de México, donde está el famoso tesorito perdido en el fondo del mar, que decía la propaganda de 2008 de Felipe Calderón. Es decir, los hoyos de Dona que comparten una parte del mar territorial, pertenecen a Cuba, otra parte a Estados Unidos y otra parte a México. Bueno, parte de estas reformas secundarias que se están aprobando tiene que ver con la explotación conjunta de Estados Unidos y México, la alianza entre el tiburón y la sardina, de ese petróleo para el que se ha dicho que México no tiene la tecnología ni los recursos para explotar y para extraer del fondo del mar. Es decir, un caso aparte, no me voy a extender en esto, pero el Golfo de México es el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo de Estados Unidos, para su defensa continental atlántica en caso de una confrontación con algún país europeo. Por eso es clave el Golfo de México. Y un caso similar al de Tamaulipas es Veracruz, que es también considerado uno de la tierra santa de los traficantes de drogas, bajo los dos gobiernos del PRI, de Felipe Herrera y de Javier Duarte. Entonces, dado que Tamaulipas y el Golfo de México son puntos sensibles de la seguridad energética de Estados Unidos, ¿será que estamos asistiendo en Tamaulipas a una violencia provocada con el fin de generar desplazamiento forzado de población y una eventual balcanización de esa parte del territorio nacional? Fíjense, Calderón se miraba en el espejo de Álvaro Uribe, el presidente de Colombia. La iniciativa Mérida fue diseñada de manera conjunta, también y a imagen y semejanza del Plan Colombia. Pensemos que el ejército de contrainsurgencia colombiano, aliado con los paramilitares colombianos y con los narcotraficantes, llevaron una guerra de contrainsurgencia para desplazar, por ejemplo, ahí en toda la zona del Chocó, cercana al tapón del Darién, una zona muy rica en biodiversidad, a la población de los afrocolombianos, pero también en todo el territorio nacional hubo desplazamiento de pequeños y medianos, incluso grandes propietarios de la tierra, que en el marco de las campañas militares de la narcoparapolítica en Colombia, llevó justamente a la apropiación de tierras por grandes capitales de fruteras, de Compañía de la Palma Aceitera y de otros recursos para la exportación. Otro caso paradigmático, bueno, yo decía lo mismo, obedecerá la misma estrategia la escalada de violencia desestabilizadora y las políticas militares pacificadoras en estados como Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California, porque los medios nos acostumbran a ver los hechos desagregados. Si nosotros hilamos que en las primeras operaciones conjuntas militares de Calderón, en diciembre de 2006, enero de 2007, fueron en Michoacán, Cuernavaca, Morelos, y luego viene el operativo conjunto Chihuahua, que abarcaba también a Durango y otras partes del norte. Desde entonces vemos que se diseñaron esos planes militares que, por ejemplo, aquí hay compañeros de Coahuila, saben que en todo ese periodo hay cientos, miles de desaparecidos, hay miles de personas ejecutadas, todas atribuidas a traficantes, cuando hay pruebas de que el ejército, la Marina de Guerra, la Policía Federal, la Policía Estatal participaron en esas campañas de exterminio.
Si nosotros agarramos, esto es lo que viene en el corto plazo, donde si hiciéramos una superposición de mapas sobre lo que pasó en esas guerras, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde va a ser que la tierra va a pasar una condición de servidumbre según las nuevas normas que se están aprobando en este momento en el Congreso? ¿Dónde en vez de la expropiación se van a dar permisos temporales de 30 o 50 años? Vemos que es en donde se desarrollaron estas guerras de exterminio. Es decir, yo siempre puse en un signo de interrogación a los Zetas. Es decir, no digo que no existan esos grupos, pero digo que fueron refuncionalizados o tienen un vínculo orgánico con el ejército o con la marina o con la policía federal, es decir, que fueron un instrumento de una política estatal para generar esos niveles de violencia que generaron un terrorismo paralizante en la población, un terror paralizante en la población. Pensemos en Michoacán, que es otro caso paradigmático. Michoacán es un estado de gran importancia económica. Michoacán es exportador mundial de fresas o de frutillas, de aguacate, de limón, de brócoli. Es un estado que tiene importantes recursos hídricos, también forestales, y tiene yacimientos importantes de oro, de plata, de bauxita, de zinc, de varita, de cobre. Y tiene otra cosa más, Michoacán. Tiene el puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los 20 puertos más importantes del mundo. Pero no solo eso, sino que, acuérdense que antes yo le dije que en 2012, y ya con Peña Nieto en Los Pinos, la Casa Blanca obligó a México a entrar a los acuerdos transpacíficos contra China. Entonces, el puerto de Lázaro Cárdenas es muy importante desde el punto de vista económico, geopolítico y militar, justamente en esta guerra encubierta contra China por la hegemonía del capitalismo en los siguientes años. Pero a su vez, desde Lázaro Cárdenas salen ramales de vía férrea que llegan hasta la frontera con Estados Unidos. Y a su vez, todo el territorio que rodea al puerto de Lázaro Cárdenas es una zona de tráfico de producción y tráfico de droga desde los años 20 del siglo pasado. Decía, pero esto tiene que ver con los corredores de los negocios de la droga. Y entonces es en este marco que cuando llega Peña Nieto surgen estos grupos que se llamaron, ¿cómo se llamaban? Autodefensas ciudadanas, autodefensas civiles. Ojo, estaba la CRAC en las montañas de Guerrero, es decir, un movimiento que desde 1996 se viene organizando como grupos de defensa comunitarios, de defensa de la población, según usos y costumbres, de raigambre indígena, y para el control, incluso para ejercer una justicia que no es una justicia vengadora, sino que es una justicia que lleva a recuperar al ser humano que delinquió en alguna actividad. Y entonces, cuando se comienza a generar una fractura desde el Estado en Guerrero, aparecen como hongos estos grupos de autodefensa civil en Michoacán. Hoy, ojo, yo no digo que no haya condiciones objetivas y subjetivas en algunas partes de México para que haya grupos que entiendan por la situación en la que viven que tienen el derecho a la lucha armada. Yo no niego eso, tampoco lo defiendo, no vengo a decir eso. Lo que digo es que si bien hay condiciones objetivas, estos grupos que surgieron como hongos, sobre todo en la tierra caliente, tenían otra extracción, no es la misma extracción de los de Cherán y la región purépecha, que ya estaban organizados como policías comunitarias según usos y costumbres, desde antes de que llegara Peña Nieto. No, los que aparecen en la tierra caliente son medianos y pequeños productores. Y acuérdense que en el discurso de muchos de ellos, incluido el doctor Mireles, nos dicen que desde un comienzo ellos estuvieron ligados al ejército, que el ejército patrullaba junto con ellos, que el ejército estaba en las barricadas,
que el ejército les entrenaba las armas. Es decir, esto es lo que yo quiero significar, la diferencia entre organizaciones que surgen del pueblo y tienen un objetivo político de toma del poder por las armas, a otro tipo de organizaciones que son de ciudadanos o gente civil, pero que tienen una conexión directa con el gobierno y sobre todo con el ejército. Entonces, bueno, frente a esto, perfecto, frente a esto, lo que yo quiero decir es que justamente hermano gemelo del calderonismo en su gestación, cuando empezaba Calderón, fue el grupo criminal La Familia Michoacana, que apareció a finales de 2005, y 2006 ya cuando venía Calderón, y ese grupo sintetizó y exhibió la nueva matriz de opinión que habría de ser impuesta a la población desde los medios masivos. Es decir, la violencia caótica con una sanguinolenta estela de cuerpos degollados, desmembrados, colgados de los puentes, torturados, balaceados. Todo esto, el discurso oficial decía que iban ganando la guerra y los grupos criminales se mataban entre ellos por el control de territorios, y nosotros, y por las rutas del tráfico de los negocios de la criminalidad y los mercados. Decían que era una guerra de sicarios, una guerra entre pandillas. Acuérdense con los muchachos de Villa de Salvarcar, cuando Calderón, en automático de Japón, que estaba en un viaje y mataron a los 16 jovencitos en un baile, dijo, es una guerra de pandillas, ¿no? Es decir, se están matando entre criminales. Es decir, nosotros decimos que era una guerra de distracción salvaje y de apariencia demencial, porque fue una guerra planificada para ese fin, que por la vía de inflar, potenciar y posicionar en el escenario mexicano y en la agenda pública a organizaciones criminales reales o ficticias, como el grupo del Chapo Guzmán, los Zetas, la Mano con Ojos, acuérdense, en el Estado de México, la familia michoacana y ahora los Caballeros Templarios y otras sorpresas, y con el posterior surgimiento en Michoacán de estas autodefensas civiles. Se trata pues de ver que en este caso, como los de la Tierra Caliente fueron refuncionalizados en menos de un año como guardias rurales. Cuando ustedes ven esa figura de las guardias rurales, San Luis Potosí tiene desde 2001 un decreto donde las guardias rurales dependen de la Secretaría de la Defensa. En el plan de campaña Chiapas 1994, un documento de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, dice a los zapatistas hay que crearles una fuerza de indígenas mayas similar, campesinos indígenas, para que se peleen entre ellos, se maten entre ellos, y después aparecemos nosotros como salvadores a poner orden. Bueno, esa receta que hablaba para Chiapas de crear grupos de autodefensas civiles es la que se está aplicando en Michoacán. Como decía Enrique González Ruiz, ya cumplieron la función la Tuta y compañía, ya se les salieron de la mano porque adquirieron mucho poder. Peña Nieto, lo que vino con el apoyo del general colombiano Óscar Naranjo, que tenía la experiencia de Colombia, fue a como darle un giro a esta situación que existía en México. Bueno, como me quedan unos poquitos minutos, quería plantearles otra forma de esta guerra de espectro completo que tiene distintas características. Esto tiene que ver con Cuba y con Venezuela. Es decir, estas guerras, a propósito de estas guerras asimétricas, hay una circular de entrenamiento que se conoce como TC-18-1 de la Fuerza de Operaciones Especiales, publicado en noviembre de 2010 por el Pentágono. Ese documento se llama La Guerra No Convencional, que viene a confirmar la importancia que da el alto mando militar a estos grupos de operaciones especiales. Esto que antes se llamaban los marines o las boinas verdes, ¿no?, cuando estaban en Vietnam. Según ese documento, las FOE, estas fuerzas especiales, están capacitadas para explotar las
vulnerabilidades psicológicas, económicas y políticas de un país adversario, desarrollar y sostener fuerzas de resistencia o de insurgencia y cumplir objetivos estratégicos estadounidenses. Pensemos en Libia, pensemos en Siria, pensemos en Ucrania, es decir, cómo es Estados Unidos el que apoya supuestos grupos de liberación nacional, grupos insurreccionales, y lo hacen a través de la infiltración de agentes especiales en esos países. También están aquí en México en el marco de la iniciativa Mérida desde 2007 por lo menos. Todo esto va acompañado de la logística que les proporcionan esos grupos y el manejo de un guión propagandístico desestabilizador con eje en denuncias de corrupción contra el régimen de turno que es acusado de dictatorial. Pensemos en Venezuela, Hugo Chávez, Maduro, como toda la propaganda de saturación los caracterizaba como una dictadura, ya no como, junto con el populismo, que eran dictadores, ¿no? Desencadenado un conflicto, el objetivo es generar un clima de malestar permanente mediante manifestaciones y protestas violentas que son cubiertas por los conglomerados mediáticos como acciones pacíficas y se promueven también intrigas, rumores falsos, agitando como bandera siempre la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Es decir, Estados Unidos creó las barricadas en Caracas y hacía que utilizaran la violencia en la calle, y cuando llegaba el gobierno a poner orden, la prensa decía el gobierno reprime, el gobierno dictatorial lo reprime, y amplificaban en el mundo la visión de que había un gobierno dictatorial, igual que en Ucrania antes de que llegaran los neofascistas apoyados por Estados Unidos y la OTAN. La guerra asimétrica resultó exitosa en Serbia, en Ucrania, en Georgia, donde con recursos encubiertos del Pentágono y de la CIA y otra serie de organismos privados, fundaciones, se produjeron a comienzos de este siglo las llamadas revoluciones de colores o golpes suaves. Pese a los sucesivos afanes de desestabilización, el modelo no ha podido fructificar en Siria, tampoco en Cuba y en Venezuela. En abril de este año se dio a conocer que la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, que hay una en cada embajada en el mundo, diseñó y operó desde 2009 una red de comunicación horizontal vía internet, ilegal y secreta, denominada Zunzuneo, para impulsar un Twitter cubano y manipular a sectores de la población con mensajes políticos cuyos objetivos eran generar una disidencia interna y provocar acciones subversivas que llevaran a un cambio de régimen en la isla. Inscritas en los parámetros de la guerra no convencional, en su variable de guerra cibernética, para evadir las restricciones soberanas de Cuba, la operación clandestina incluyó la creación de empresas de fachada, empresas fantasmas en España, y contó con financiamiento desde bancos en Islas Caimán. Pero, como ustedes saben, la intentona por desencadenar una primavera cubana, como aquellas en el norte de África, fracasó. Venezuela es otra víctima de la guerra no declarada. El objetivo es derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro vía un golpe de Estado o una guerra civil que abra las puertas a una intervención humanitaria de la OTAN o una intervención directa de Estados Unidos. La última escalada financiada por la CIA, la USAID y la NED cobró alta visibilidad mediática en febrero, cuando partidos y movimientos extremistas de corte neonazi como Voluntad Popular de Leopoldo López, que ahora está preso, y la ONG Súmate de la desaforada legisladora María Corina Machado y Gustavo Tobar de la ONG Humano y Libre, llamaron a salir a la calle sin retorno hasta lograr la renuncia o caída del mandatario. Acuérdense que estuvieron como 2 meses en las calles y toda la amplificación de la prensa mundial dándole juego y tratando de tirar a la dictadura de Maduro.
Termino con esto. La guerra asimétrica o conflicto de cuarta generación aprovecha la disparidad entre las partes contendientes para obtener ventajas y contra lo que pronosticaron expertos de Estados Unidos como un coronel retirado Marguari del Pentágono. En el caso de Venezuela es una metodología empleada por el fuerte Estados Unidos, es decir, la superpotencia militar mundial, contra el débil Venezuela. Se trata de una guerra sin reglas, sin prohibiciones, sin campo de batalla, mediante la cual Estados Unidos busca elevar al máximo sus propias ventajas con base en la superioridad tecnológica y explotando las vulnerabilidades de su oponente. Bueno, yo podría seguir hablando, pero un poco lo que quería abarcar ya se los dije. Gracias por la paciencia.